a oír el consejo divino, la instrucción de Dios. Sigue en Colosenses capítulo 4, quiero que leamos los versículos 2 al 6. Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como lo debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Vamos a orar, que Dios nos hable en esta hermosa mañana. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de una vez más estar aquí. Es la gracia de Dios, es la misericordia tuya, las que nos permite, Señor Jesucristo, poder levantarnos, poder estar con vida, Señor, tener la libertad que nos da el Espíritu de Dios para seguir adelante, para servirle, para amarle, para exaltarle con el alma, con el corazón, con agradecimiento, con reconocimiento. Oh Cristo amado, Señor, háblanos en esta mañana, úsame a mí. Hay personas aquí, oh Dios, que necesitamos aprender, que necesitamos ser fortalecidas. Hay amigos que están en sintonía. Oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy la gracia, bendito Señor. Amén y amén. Bueno, a los hermanos que no he saludado, que en esta mañana no he saludado, quiero enviarles un cordial saludo a cada uno de ustedes y decirles, bueno, que tengo un aprecio muy grande por la obra de Dios. A un pastor lo desvela la obra de Dios. La gente, para nosotros, la gente se convierte en una familia extraordinaria, la iglesia. Ver la gente perdida es un dolor muy fuerte. Ver la gente que se opone a Dios nos causa mucha tristeza, nos causa mucho dolor. Sufrimos por la gente que está sin Dios. Lo único que podemos hacer es esto, predicar el Evangelio. Lo único que podemos hacer es orar por ellos. Pero ya no podemos hacer más nada. Y el Señor nos consuela porque vemos la obra de Dios. Vemos que no es en vano. Vemos que vale la pena levantarse, que vale la pena orar, que vale la pena aprender, porque en algún momento dado lo que yo estoy escuchando va a fortalecerme a mí, pero alguien te va a llamar y dice, yo me acuerdo, algo oí yo en esta mañana, algo aprendes de Dios, y eso lo compartes con otro. Esa es la vida nuestra, así que un abrazo para todos ustedes, un cordial saludo, amigos que están en la sintonía, los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a hablar de deberes. Ayer estábamos hablando de mis deberes sociales en la nueva vida, en relación a lo que soy como persona, como padre, como hijo, como siervo y como amo. Y concluimos ahí, en la última partecita, relación siervo-amo. Y en esta veíamos que el Señor nos hacía ver que en sí todos somos siervos, porque todos tenemos un amo que está por arriba. Así que la responsabilidad como siervo es que yo debo rendirme al Señor, yo debo sujetarme,
La debilidad del siervo es que no se sujeta. Él quiere no sujetarse. Entonces, esa es debilidad humana de la persona, no querer someterse a ninguna autoridad. Y por eso uno tiende a hacer las cosas en desobediencia. Y por eso el Señor dice, hijos, obedeced a vuestros padres. O sea, ahora nosotros como hijos de Dios nos toca obedecer a nuestro Padre Celestial. Esa es la cláusula. Y entonces, que el amo, como el amo tiene tendencia a ser injusto, entonces dice, vea, como amo, no te portes mal, tienes que ser justo, o sea que no te dejas huir a ningún lado, te pone un equilibrio. Y nos decía la palabra del Señor que todo lo que hagamos, toda injusticia, lo que hagamos recibirá, o sea que, porque con Dios no hay favoritos. Ahora, el Señor nos invita a que en los deberes que tenemos una relación ¿con quién? Con Dios, que no se puede romper, porque lo que garantiza que seamos, que vivamos para el Señor, es que mantengamos una relación con Dios y su obra. Escúcheme, a partir de aquí, aquí concluyo el estudio así somero que hicimos a la carta de los Colosenses. Aquí terminamos esta etapa y estaremos orando. Bueno, oremos al Señor que Dios nos pone, que Dios me pone que comparta y que nos edifique. Entonces, mi relación con Dios también tiene que estar unida y ligada a su obra. Porque hay gente que ha sido mal enseñada, la palabra de Dios no se la han explicado. Se ha aferrado a alguna partecita de la Biblia y hay cosas que ha dejado por fuera. Entonces, por eso Dios nos está enseñando es la palabra, porque lo que me fundamenta a mí, recuerde, la doctrina es la palabra, es la enseñanza, y es lo que va a construir mi vida espiritual y mi relación. Entonces, aquí concluyendo, y aquí está concluyendo toda la exposición que le hizo a los colosenses, y le dice, bueno, hay algo que ustedes tienen que mantener en su relación con Dios y la obra. Dios y la obra. Entonces, perseverar en la oración, pero esto de perseverar en la oración está en dos partes. Está en mi relación personal con Dios, pero está en el alcance que tiene lo que estamos haciendo, orando también al mismo tiempo por todos nosotros. O sea que la oración aquí habla entonces de relación. ¿En qué sentido? Perseverar. La palabra perseverar tiene una raíz que significa insistir, ser fuerte en algo. Perseverar es eso, o sea, en otro término así, es ser fuerte en algo. ¿Y qué dice la palabra aquí? Dice, sea fuerte, manténgase firme en orar. Pero le añade algo, le pone un ingrediente. Y el ingrediente que pone el Señor aquí, que lo ratifica aquí, es acción de gracias. Porque la oración tiene una debilidad en el que ora. ¿Cuál es la debilidad del que ora? No ser agradecido. Uno tiende a clamarle al Señor y a veces tiende a clamarle con reclamo. Tiende a quebrantarse ante Dios, pero no por reconocimiento a Dios, sino por la angustia que tiene y como
y como desesperado. Yo he visto a gente que he tenido que orar. Yo he tenido en la congregación muchas veces. Este es un fenómeno que he visto muchas veces. Y es una persona que está orando y está que llora, que está, pero lo veo, que me toca imponerme a orar para que el Señor le dé paz, porque tiene un llanto, pero no es de ese llanto, de esa relación con Dios, sino es una desesperación que tiene. En esa oración, en una persona que está así, no hay acción de gracias. No siente agradecimiento. ¿Por qué? Porque sientes, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y entonces está diciendo, Señor, que por favor, y llora con ese desesperación. ¿Y por qué yo estoy así? ¿Por qué me tiene que...? Y esa es una debilidad en la oración. O sea que, no solamente el que uno no dice, no, yo allá me tiré y lloré al Señor, como creyente, estoy hablando a la iglesia, porque la iglesia es algo único y singular. Entonces, ¿a dónde Dios lleva a la iglesia? El conocimiento debe llevarnos ¿a qué? A que la iglesia, como tal, pueda tener la certeza y la firmeza de que orando, de que en la oración Dios me permite a través de la oración tener una relación muy fuerte, íntima con el Señor. Pero que lo que me acerca a esa presencia de Dios, ese ingrediente que debe tener la oración, que nunca le debe faltar, es la gratitud, la acción de gracias. Aquí menciona, es muy fuerte el Señor al escribir por la pluma de Pablo, el Espíritu Santo lo está guiando, dice, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. La Biblia insiste acerca de la oración. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, aquí la oración es un deber en mi relación con Dios. Es un deber. En mi relación con Dios, la oración no puede faltar. Me dice el Señor que insista, que vele en todo tiempo. La oración entonces no está sujeta a la etapa del coronavirus. Uno puede ver que hay gente que ora y que a veces se ufana de orar, pero ora por determinados tiempos. Uno ha visto personas que oran hasta sacan varios días de ayuno. Pero lo triste es que ayunan una vez al año y oran hasta 3 días en el año. Pero oran cuando viene una situación difícil. O sea, eso de meterle fuerza, ahorita mucha gente está diciendo, pues que la iglesia no ayuna, no ora, no se ora. Pero el que habla así es porque eso es lo que vive, eso es lo que entiende. Él ayuna y él ora en las circunstancias donde las cosas son difíciles y tan pronto pasa el momento difícil, ya está relajado, ya no cree que la oración sea importante. Ya no insiste en la oración, ya no tiene esa firmeza en la oración, porque para él, para ella, la oración es de determinados tiempos. Pero la Biblia, en este texto que está también en Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea,
insista con firmeza. Pero ¿cada cuánto? ¿En qué momentos? ¿Cuáles son los tiempos de la oración? No es que si en estos tiempos nos metiéramos en oración, pasarían cosas, no. La equivocación a veces es que pensar que es que hay tiempos para orar y hay tiempos para no orar. No, el tiempo para orar debe ser siempre, en todo tiempo, o sea, en tiempo donde las cosas están bien, oración. En tiempo donde tengo trabajo, oración. En tiempo donde mi familia está sana, ¿qué hay? Insista en la oración. En tiempo donde todo está, yo llego al culto, yo no empiezo ni siquiera he tocado el umbral de la puerta, y yo siento en todo tiempo, pero en esos tiempos es fácil orar, es fácil adorar al Señor, es fácil cantar al Señor, pero no hay dedicación. Cuando las cosas están bien, dice, ay, pero es que tengo que hacer tal cosa, que tengo que hacer la otra, y usted se aparta, y usted no saca tiempo, porque a veces uno como que saca tiempo, no sé, pero el tiempo para la oración y la búsqueda, mi relación con Dios, es cuando las cosas están mal. O sea, cuando no hay comida, entonces vamos a pedir al Señor que nos dé. Vamos a pedir al Señor, vea, metámosle oración, el niño está enfermo, vamos a orar entonces, y cuando vemos que las cosas empeoran, entonces, no, vamos a meterle entonces un día de ayuno. No, entonces vamos a poner 2 días de ayuno porque el niño está enfermo. A mí hay cosas que no me cuadran, de verdad, porque yo entiendo que mi relación con Dios comenzó un día. Y esa relación con Dios no se puede cortar, no puede ser intermitente. Mi búsqueda de Dios tiene que ser constante, debe ser permanente. Entonces, si yo tengo firmeza en la oración, voy a entender que es en todo tiempo. A la iglesia de Colosas, Pablo le enseñó. A la iglesia de Efesios, Pablo les enseñó que la oración tiene que ser con firmeza, con perseverancia. Debe tener un ingrediente que se llama acción de gracias. Debe tener otro ingrediente, debe ser en todo tiempo, o sea, tiempo bueno, ore. Tiempo donde todas las cosas están bien, dice, con toda oración y súplica. Pero cuando la oración es ferviente, cuando las cosas están malucas, ahí es uno ferviente en la oración, Señor, y por favor, y está uno suplicando, con súplica y ruego y en el Espíritu, pero cuando las cosas están mal, pero dice la Biblia, en todo tiempo, o sea, cuando las cosas estén bien, también tengo que levantarme. ¿Sabe por qué? Ahora te voy a explicar por qué la oración es así. Porque en esa relación con Dios que uno tiene a través de la oración, es débil nuestra relación con Dios. ¿En qué sentido? Cuando yo no considero la obra de Él. Ahí es donde mi oración es débil. Cuando mi visión de la obra de Dios, cuando la visión es solamente yo y mi entorno en que estoy, cuando eso es así, mi oración entonces es de tiempo en tiempo. Mi oración es circunstancial, porque es cuando las cosas a mí se me están poniendo difíciles, entonces es el momento en que yo empiezo a clamar, es el momento en que yo empiezo a orar, porque no hay una visión, no se tiene una carga por la obra de Dios. Entonces no se vive, no se siente lo que le pasa a los demás. La oración es solamente cuando me llega a mí la situación y ya ahí sí empiezo, y por eso es que uno empieza. Hay gente que vive de oraciones prestadas, hay gente que no clama a Dios, no busca a Dios, solamente está mande y mande y mande pedir oración.
Y allá oren por mí, y todo el mundo, y ore, y ore, y ore, y uno, y clame, y ore, y ore, y uno orando, y el otro, y el otro, y el otro orando por uno, y uno ¿qué? Es una relación con Dios. Pero cuando uno no ama la obra de Dios, cuando uno no tiene la dimensión de la obra de Dios, entonces Pablo aquí se lo soltó a los colosenses, dice, orando también al mismo tiempo, o sea que la oración debe tener firmeza, debe tener acción de gracias, debe ser en todo tiempo. Pero ¿a quiénes se incluyen? ¿A quién debe incluir esa oración? ¿Solamente mi familia? ¿Solamente la situación que me está pasando? No. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La oración necesita que tenga una carga de que tenga una visión. El que ora necesita mirar a quienes, a los ministros. También la palabra del Señor menciona al ministro. Aquí, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hay oraciones que no tienen sentido. La Biblia nos enseña a orar. Es hermoso orar con la Biblia. Una cosa es orar con el concepto mío, con lo que yo he aprendido, pero otra cosa es orar con la Biblia. Oye, pídele a Dios, pidámosle al Señor que nos enseñe a orar con la Biblia, o sea, con la palabra, con lo que dice la palabra. O sea, que mi oración será firme, en mi oración, cuando yo en mi oración incluyo lo que dice la palabra. Señor, ábrale puerta al predicador, ábrale puerta a ese hermano que está saliendo a evangelizar, ábrale puerta, ábreme puerta para que yo pueda llegar con la palabra. Eso es orar con la Biblia. Aquí entonces dice que la oración debe tener un radio de acción más grande que este personaje y su familia y sus necesidades, sino debe tener una acción de que yo busque que este evangelio llegue a otras personas. Y yo tengo que orar hay gente que dice, vamos a orar por las almas. Yo encuentro una oración ambigua, y yo dejé de hacer esa oración, porque a veces la iglesia se reunía el día domingo por la tarde en el culto evangelístico, era, vamos a orar por las almas. Y yo dije, pero todo el mundo ora por las almas. Y yo no encuentro el texto así, que diga, orando por las almas. Hay frases, hay cosas que nos hemos acuñado nosotros, no son la Biblia. Y yo debo vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo debo tener una acción de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué me enseña Dios? Que yo ore y le diga al Señor, por favor, ábrenos puerta para que se predique la palabra. Para que yo pueda, o sea, que se me abra la puerta. Porque es que a veces nosotros predicamos la palabra sin que la puerta se abra. Hay que buscar, hay que tener sabiduría. Hay que pedirle a Dios gracia. Hay puertas, hay gente que está cerrada, dice, usted como es un rebelde, usted como no sé qué más, usted se va a quedar aquí, usted va a esperar la gran tribulación. No predique más el evangelio así, porque ahí no está una puerta abierta, está cerradísima esa puerta de su familiar, de su esposo, de cualquiera, y usted le está diciendo, no, pero es que yo le estoy llevando la palabra. No, usted ni siquiera ha orado, Señor, ábreme puerta. Hay un tiempo específico para que la persona reciba. Hay mucha gente que hay gente que no nos escucha, no escucha la predicación, pues no le insista. No le insista en el sentido, mire, vamos a sentarnos a leer la Biblia, porque no va a oír la palabra, porque se va a sentir al contrario, mal, peor todavía.
Dígale al Señor, ábreme puertas, o sea, abrime puertas. Dame un momento para que esa persona un día demande de mí que yo pueda hablarle la palabra. De pronto ha sucedido, llega un hijo que a veces el padre dice, no, este amigo es rebelde. Tengo un esposo que es rebelde, una esposa, y hablamos así muy descomedidamente. No hablemos así, porque se nos olvida que nosotros también éramos quizás peor, rebeldes. Pero a veces esa es nuestra relación con Dios, débil, muy débil la relación con Dios. Y entonces no hemos visto que ese familiar que nosotros consideramos, esa persona que es así, dice, oye, ore por mí. Usted va a ir a la iglesia. Ore por mí. Se te está abriendo una puerta. Pero no coja la Biblia de una vez y si medio se le abrió la puerta y de una vez le empaque toda la Biblia ahí. No. Diga, listo, voy a orar por ti. Sabio. Es que Pablo es el que nos enseña cómo orar con la Biblia, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo para mucha gente es un misterio. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. O sea, Pablo estaba en ese momento, recuerde que vamos que estas cartas eran las cartas desde la prisión. Estaba preso. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 6 de los Efesios, vamos a mirar si lo que estoy hablando es lo que dice la Biblia o no. Aquí dice, al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta. Pero en el capítulo 6, verso 19 dice, y por mí. Aquí después dice, orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. O sea que la oración incluye a todos. La iglesia. Entonces, por eso, ¿cuándo debe ser la oración? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Mire, dos cosas. Una, para que se abra puerta. La oración debe tener esos ingredientes para que el Señor me abra puerta. Si usted no dice, pero yo como evangelizo, yo no sé, dígale al Señor, ábreme puerta, para que yo llegue un día y abrir una puerta que la abra Dios, no la abra usted. Por eso no ha llegado a muchas personas, no hemos podido llegar a muchas personas porque nosotros hemos llegado a tumbarle la puerta. Y la Biblia dice que el Señor dice, he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Y si alguno escucha el sonido del toque de la puerta y la abre, no, la Biblia no dice así. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Él está, y si alguno que abre la puerta. Entonces, Dios es el que, por medio de la palabra, Él hace que la persona que abra la puerta. Las personas son las que abren la puerta. Entonces, una persona, a mí me insistía, yo tenía un familiar que me hablaba del Señor, por supuesto, pero no usaba de la sabiduría. A mí me decían, me evangelizaban a mí, si no se arrepiente, se va para el infierno. ¿Y sabe cómo le respondía yo en mi manera grosera y contumaz como era? Yo le dije, pues sí, me voy para el infierno, porque para allá va mucha gente. Así era que yo respondía. Porque así no se evangeliza. Así no se le habla a un hijo, así no se le habla a un esposo, así no se le habla a un papá. Hay que esperar que el Señor abra puerta. Yo recibí a Cristo, pero no me habló así el Señor. No me dijo, si no se arrepiente. Después, cuando yo leí la Biblia, sí entendí que era el infierno. Porque yo hablaba muy folclórico, dije, no, pues me voy, porque yo pensaba que el infierno era un paseo que uno iba por allá y se pegaba una media chamuscada y de allá salía. Pero cuando yo entendí la dimensión de lo que era la condenación, de lo que vino el Señor a librarme, dije,
yo me libro porque me libro. Si el Señor me está dando esta oportunidad, yo la voy a coger. ¿Quién hace algo tan grande mereciendo yo la condenación? ¿Y quién, por qué causa me va a pagar por mí siendo yo un... Yo me agarré del Señor totalmente. Entonces, uno estudiando la palabra, uno escudriñando la palabra, encuentra que cuáles son los ingredientes, cómo es una oración para que en verdad llegue. Entonces, la oración es en todo tiempo, es con firmeza, la oración es con acción de gracias. La oración debe ser por todos los creyentes, pero la oración debe ser por los ministros. Mi relación con Dios y su obra. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, denuedo, con valentía, con valor, el misterio del Evangelio. Vuelve y usa Pablo en Efesios capítulo 6, el versículo 19, la palabra misterio, la misma que usa en Colosenses. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Por qué? No, pero es que ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué? No, pero es que es tan... Vea, es que ¿por qué no entiende? Y hablamos así con arrogancia a las personas. Es que ¿por qué no entiende si esto es tan fácil? No. Es que predicar el Evangelio, a fin de que al abrir mi boca, la oración tiene que llevar ese ingrediente. Que cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra. Me sea dada palabra. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé palabra. ¿Palabra de quién? ¿Mía o de Dios? A fin de que al abrir mi boca, Dios use mi boca. Dios ponga las palabras. Porque una cosa es decir la Biblia por mi propia cuenta. Una cosa es decir la Biblia porque yo me memorizo y recito la Biblia. Pero otra cosa es predicar y enseñar la palabra por la acción del Espíritu Santo. Por la presencia de Dios. Para que cuando Dios me abra la boca a mí, me salga palabra, pero me salga palabra con gracia, con sabiduría, con poder. Porque dice la Biblia, para que lo manifieste, vuelvo a Colosenses, verso 4 del capítulo 4, para que lo manifieste, o sea, para que lo presente como debo hablar. O sea que en la oración debe estar incluido. El Evangelio no es predicar, no es salir como un loco a gritar. El Evangelio debe tener es una esencia, porque el Evangelio para muchas personas es un misterio. Para ustedes que me han visto, es un misterio. ¿Qué pasa de aquí para allá? Ahí está mi esposa ahorita, ahí permanece mi hija. Estoy descubriendo el misterio. Allá en esa parte izquierda, donde yo miro a veces allá tengo una pantalla de un televisor, y allá se me proyecta la Biblia, y allá se me proyectan los cánticos, para que yo me pueda guiar. Yo tengo mi Biblia también en mi pantalla y aquí. Pero hasta que no te descubro, te estoy descubriendo lo que es un misterio. Se lo tengo que manifestar ¿cómo? Con palabras. Le estoy haciendo una descripción de lo que está allá. Y entonces aquí hay otro computador, que es el computador que tiene un programa, y a través de ese programa es que se conecta a la red social y sale. Pero al fondo hay una cámara que es la que yo estoy mirando. Para poder dirigirme a usted tengo una cámara y tengo una pantalla donde me veo en la pantalla. Si no te hiciera esta descripción para usted, todo el misterio, ¿qué hay de aquí para allá? Pablo dice que para dar a conocer el Evangelio como debo manifestarlo. El Evangelio tiene una forma correcta como se le manifiesta a la gente, pero hay que pedírselo a Dios en oración.
en oración. Y aquí, en esto es que insiste el apóstol San Pablo, de que la iglesia de Colosas insista, persevere en la oración y que tenga todos estos ingredientes que estoy enumerando, que sea perseverante, que sea en todo tiempo, como también se lo dice a los Efesios, que tenga acciones de gracias, que sea con súplica. O sea, que no sea en la oración como acabé de mencionar, que no sea en el tiempo de la crisis, que la oración entonces nos llegó en el tiempo de la crisis. No, aprendamos ese secreto de la oración. Entonces, si usted, pero yo ya, ¿por qué más oro? La oración es otro: Señor, guárdame en este día, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, Señor, bendice mi trabajo, bendice a mis compañeros de trabajo, Señor, bendice, amén. Eso no es ninguna oración. Pero cuando Dios le enseña a orar y le enseña a pedir, le enseña a mirar su obra y le enseña a cómo orar. Vea, usted quería saber cómo orar, quería aprender a orar, porque la gente dice, yo quisiera saber orar. Pues ahí está, se ora con la Biblia. Yo apenas estoy dando un tema muy somero aquí de la oración, pero te estoy poniendo unos ingredientes que me dice la Biblia, solamente usando dos cartas de la Biblia. No estoy citando, porque la Biblia frente a este tema tiene sin número de versículos. Aquí pagaría el día entero y la noche hablando solamente de este punto. Pero es claro que el Señor me dice que la oración debe ser por los ministros también. Entonces, por eso cuando hablamos de orar por los misioneros, de los pastores, es porque la palabra lo manda, es Dios. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra, el Señor me dé palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio con valor, por el cual soy embajador en cadenas. O sea, estoy preso, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Oiga, es impresionante. Si usted hace un paralelo entre Colosenses capítulo 4, versículo 5, versículo 4, Colosenses 4, y Efesios capítulo 6, versículo 20, dice lo mismo. Dice lo mismo. Para que con denuedo hable de él, del Evangelio. La palabra denuedo es con valor, con valentía. Pero le ponen una coma. No solamente que con valor hable, que se arrepientan pecadores. No. Como debo de hablar. La oración es para eso. Esos son los ingredientes de la oración, que debe ser en todo tiempo, con toda súplica, en todos los momentos, con acción de gracias. Entonces, por eso mi oración no puede ser circunstancial. Mi oración no puede ser en tiempo de coronavirus. No puede ser en tiempo de que se acerca no sé qué más. En que este es el tiempo de consagrarnos. No, si usted conoce al Señor, se va a consagrar a Dios. Y si el Señor no viene, y si pasa esto, si termina este momento y el Señor no viene, entonces ¿qué? ¿Vamos a dejar ya no nos vamos a consagrar? No. Vamos a estar viviendo para Dios siempre, porque esa es mi relación con Dios. Ese es mi deber con la obra del Señor. Yo tengo un deber con la obra del Señor. Cuando te levantes, usted que tiene oración, pero que está aprendiendo, que Dios quizás te dio hoy unos punticos ahí en la Biblia, cómo es que se clama al Señor y cómo es que se evangeliza y cómo es que se le habla a las personas, entonces vas a esperar. Hay gente que yo le invito a que no hables. Yo le invito a que vivas. Hay una predicación que es la más grande de todas las predicaciones. Usted quiere subirse al púlpito más grande de los púlpitos más extraordinarios para predicar el Evangelio. Se llama la predicación del testimonio. El testimonio, o sea, una vida consagrada y entregada a Dios, es el púlpito que grita más fuerte. Porque ahí no hay unas palabras, pero ahí hay una vida consagrada a Dios. Hay gente que necesita testimonio, porque usted a veces le habla y habla y habla y habla de Dios, pero no le ritma lo que habla con lo que vive.
Habla de Dios, pero eres mentiroso. Habla de Dios y eres tramposo. Habla de Dios y engaña. Habla de Dios y eres soberbio. Habla de Dios. No le rima. No le rima. Y maltratas y haces daño. No le rima. Hay un púlpito que grita fuerte, el púlpito del testimonio. Cuando usted tiene un testimonio, una vida cristiana, entonces usted andará, porque el siguiente verso dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo? Sabiamente. Dice, no como necios. No tenemos que andar con ellos, sino sabiamente, redimiendo, o sea, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso es. Porque cuando yo le pido a Dios que al abrir mi boca me sea da la palabra, yo tendré palabra que es una palabra grata. Por eso el salmista dice, sean gratos los dichos de mi boca y mi oración suba. Es que lo que nosotros predicamos debe ser grato. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. ¿Por qué no entendemos la Biblia? Porque no la leemos completa. Porque alguien predica sobre la oración y no entiende la oración, porque solo coge el texto donde habla de oración y no lee lo que antecede y lo que sigue ahí. Cuando leas un pasaje de la Biblia y quieras enseñar algo, lee lo que está atrás y lo que está más adelante. Eso se llama estudiar la Biblia en contexto. Predicar la Biblia en contexto. Porque aquí estoy hablando lo que dice la Biblia, no lo que dice el predicador. Yo solamente soy un instrumento, pero Dios es el que habla. Entonces, mis deberes y mi relación con Dios y su obra, oración por la iglesia, por ti, por la iglesia, debe tener acción de gracias, debe ser siempre, debe ser constante, debe estar firme y debe ser para que al abrir mi boca me sea dada palabra, debe ser para que se abran puertas, debe ser para que yo hable siempre con gracia. Bendito sea el Señor. Aquí termino porque el tiempo se nos fue, pero gracias al Señor. Ya el resto son saludos que hace Pablo a la iglesia que manda, a todos los hermanos allí, y aquí terminamos esta carta, y yo te invito, vamos a orar, para que el Señor nos siga ayudando, sigamos aprendiendo cosas lindas que Dios tiene para nuestra vida. Yo creo que a más de uno le va a cambiar la oración. Te invito a que cojas estos pasajes de la Biblia y los lees, y te vas a encontrar con muchos otros pasajes. Yo a veces no sé, eso es lo que Dios me dio, yo no cito tantos versículos, porque Dios me hace detener y es que yo al leer la Biblia yo veo ahí con toda claridad, ahí está. Bueno, no soy yo, es el don que Dios me dio a mí. Pero Dios usa estos instrumentos, por eso siempre ora por el pastor. Y no crea cuando llega ese enemigo y dice, eso los pastores, ahora no hay que reunirnos. ¿Sí ve? El pastor es un instrumento que Dios puso para llevar el mensaje, para enseñarnos a vivir la vida cristiana. Nos explica la Biblia. Oremos al Señor, démosle gracias.